Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con el comentario de esta conferencia de Lacan, Psicoanálisis y Cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Retomo de donde habíamos quedado, que era la definición de la cibernética como la ciencia que se ocupa de los lugares, la ciencia de la combinatoria, de los lugares vacíos. Vamos a tratar de explicar un poco más hoy en este video qué quiere decir esto, ¿no? Y en qué medida esa combinatoria simbólica de lugares vacíos depende del lenguaje, ¿sí? Algo ya habíamos dicho en el video anterior acerca de la importancia del lenguaje tanto para el psicoanálisis como para la ciencia. Habíamos hablado, como Lacan lo hace en esta conferencia, también acerca del lenguaje de las ciencias exactas, como un lenguaje de pura sintaxis que reduce lo real, reduce la naturaleza a un lenguaje ultra simple, matematizado, etc. Vamos a avanzar hoy con cómo Lacan caracteriza, o cómo se caracteriza no solo Lacan, sino cómo se considera que funciona el lenguaje de esta otra forma de la ciencia, que ya no son las ciencias exactas, que no son la ciencia de lo real en tanto que vuelve al mismo lugar, sino la ciencia de la combinatoria de los lugares vacíos, ¿sí? El lenguaje de la cibernética es un lenguaje binario. Esto sigue siendo así hasta nuestros días. Recuerdan que Lacan ubicaba a Blaise Pascal como un antecedente de la cibernética, un antecedente de lo que Lacan llama también ciencias conjeturales, ¿sí? La cibernética es una de las ciencias conjeturales, en el sentido de que la cibernética se ocupa no de lo que sabemos con exactitud y podemos calcular con precisión que va a ocurrir, sino de la probabilidad, de lo que es probable que suceda o no suceda. En ese sentido, la elección entre una alternativa o la otra, o la posibilidad de que un evento suceda o no suceda, es posible reducirlo en última instancia a un lenguaje binario, un lenguaje de ceros y unos, como vamos a ver efectivamente que ocurre en la cibernética y en el lenguaje aún hoy moderno de la informática. Pero como se trata siempre de un binarismo, de un par de opuestos, podemos recurrir tanto a 0 y 1, que sería la anotación estricta del lenguaje informático, pero también podemos anotarlo como más y menos, ¿sí? Podemos anotarlo también, como Lacan menciona en la conferencia, como par o impar, ¿sí? Aludiendo a un juego infantil bastante común en Francia en aquella época, un juego de niños en el cual Lacan se apoya para mostrar cómo funciona lo que él llama todavía la intersubjetividad, es decir, el hecho de que dos sujetos en un juego, en este caso dos niños, ¿no?, colocando sus manos detrás de la espalda, compiten a que el contrincante adivine si la cantidad de dedos, ¿no?, que el otro niño pone detrás de su espalda es par o impar, ¿no? Y según van adivinando o no, avanza el juego, ¿sí? Esto tiene que ver con la intersubjetividad, porque bueno, Lacan señala ahí, se trata de dos niños, de dos sujetos, ¿no?, y cada uno hace un cálculo, ¿no?, una conjetura en función de la posibilidad del intelecto, ¿no?, del adversario de colocar astutamente de manera alternada números pares o impares. También podríamos plasmar esta misma lógica binaria con un juego más afín, más conocido a nosotros, cara o cruz, ¿sí? También rojo y negro, como ocurre en los juegos de casino, en la ruleta, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente la cibernética tiene también como antecedente a la teoría de los juegos,
Vamos a ver qué manera se puede explicar con esta combinatoria las relaciones entre azar y determinismo, pero es un lenguaje que está muy presente en los juegos de azar, caro cruz, rojo negro, paro impar, más menos, ¿sí? Ceros y unos, también ausencia, presencia, e incluso, como vamos a ver en el ejemplo que Lacan utiliza las puertas, apertura y cierre. Es decir, que cualquier combinatoria resultante de esta oposición, de este par binario, cualquiera sea la forma en que lo expresemos, da cuenta del lenguaje en el que se escribe, se anota la cibernética, ¿sí? Especialmente lo de apertura y cierre lo vamos a ver en el ejemplo de las puertas, pero también es una manera en que Lacan tiene de presentar el inconsciente freudiano, el inconsciente que aparece, ¿no? Que se abre en determinado momento y luego se vuelve a cerrar, ¿no? Esa escansión, esa oscilación entre apertura y cierre, entre ausencia y presencia, es también para Lacan una lógica propia del funcionamiento del inconsciente, y de ahí también su interés por la cibernética en esta conferencia. Entonces, como se trata de la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra, está en juego en la cibernética la cuestión del azar y el determinismo, es decir, si se puede calcular probabilísticamente que un suceso ocurra o no ocurra, y en qué medida esto es completamente azaroso y en qué medida está de alguna forma determinado, ¿sí? Esto también se vincula del lado del psicoanálisis con lo que Freud ya había intuido y había formulado como una regla fundamental de la técnica analítica, que es la asociación libre, ¿no? Ustedes deben recordar el ejemplo paradigmático freudiano, y al cual Lacan también alude en su seminario, cuando Freud decía, diga usted un número al azar y yo le voy a mostrar que efectivamente ese número no fue completamente al azar, sino que ya estaba de alguna manera sobredeterminado, ¿no? Lo interesante es que es la asociación libre en sí misma, es decir, la combinatoria de significantes que el analizante va diciendo, asociando, ¿no? Lo más libremente posible, dice Lacan, acercándose lo más posible al azar, es que la asociación libre va armando una red significante, una red de significantes combinados que van mostrando, ¿no?, retroactivamente que ese número que parecía aparentemente azaroso, en realidad hay razones lógicas, combinatorias, por las cuales se dijo ese número y no otro, ¿sí? Esto ya está en Freud, insisto, pero Lacan busca en la cibernética, en las ciencias conjeturales, una manera de fundamentar de manera más formal, con una lógica simbólica, esto que en la experiencia analítica se pone en juego en la asociación libre. Entonces vamos a ver dos ejemplos de cómo esto funciona, cómo la combinatoria de lugares vacíos, anotables en este lenguaje binario de la cibernética, permite mostrar que, lejos de lo que uno podría suponer, azar y determinismo no se oponen, sino que funcionan de manera conjunta. Uno de los que primero se interesó por estas cuestiones a mediados, primer cuarto del siglo XX, mediados del siglo XX, es un matemático que formuló un modelo matemático de combinatorias que sirvió para descifrar los códigos de la Segunda Guerra Mundial, los códigos nazis, ¿no? Ustedes saben, los aliados estaban muy preocupados, muy interesados por decodificar esos mensajes que los nazis se enviaban, y Markov, este personaje, este matemático y lógico,
encontró una manera de descifrar esos códigos según una combinatoria de símbolos. Nosotros no vamos a meter ahora con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero sí nos interesa el modelo formal que ha quedado y que se conoce como cadena de Markov. ¿Sí? Ya el término cadena debería decirnos algo, ¿no? Hemos ya hablado alguna otra ocasión de la cadena significante, ¿no? De que el inconsciente estructurado como un lenguaje se presenta con significantes articulados, ¿no? Y esos significantes articulados, combinados, ¿sí? Van constituyendo lo que Lacan llama una cadena significante, ¿no? Es decir, que el término cadena acá nos interesa porque indica ya la sucesión, el encadenamiento y la combinatoria de ciertos elementos. Lo que mostró Markov es lo siguiente. Él decía que en una serie de tiradas al azar, yo voy a anotar acá una secuencia de más y de menos, vamos a tomar esa manera de anotar el lenguaje binario, ¿sí? Más, menos, cara o cruz, ¿sí? Una secuencia pretendidamente al azar o aparentemente al azar, que es la siguiente, ¿no? Markov anota, imaginemos que tiramos una moneda al aire, ¿no? Sale cara, la volvemos a tirar, vuelve a salir cara, la volvemos a tirar, vuelve a salir cara, luego sale cruz, vuelve a salir cara, luego sale cruz, luego sale cara, luego sale cruz, luego sale cruz, ¿no? Entonces tenemos por un lado ahí una sucesión de tiradas aparentemente al azar, que Markov va anotando, que de hecho ya agrupa y distribuye de 3 en 3, ¿no? Y efectivamente, dice Markov, cada tirada, ¿no? Cada vez que yo tiro la moneda al aire, esa tirada es efectivamente al azar, porque yo tengo un 50% de probabilidades de que salga cara y un 50% de probabilidades de que salga cruz. Es decir que efectivamente si yo tomo cada una de estas tiradas de forma aislada, tiro la primera vez y tengo un 50% de que salga más o menos, cara o cruz. Al tirar la segunda vez no sé lo que va a salir, pero tengo las mismas probabilidades de que salga cara o de que salga cruz, y así sucesivamente. Es decir que hasta ahí se marcó, efectivamente, cada tirada es al azar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Plantea Markov si en lugar de tomar cada tirada de manera aislada, de manera individual, yo agrupo esas tiradas de 3 en 3, ¿no? Entonces él arma 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en función de agrupar esta secuencia de 3 en 3, ¿sí? Observemos de paso también la importancia del 3, ¿no? De la terceridad, como esto insiste tanto en el psicoanálisis lacaniano como en las referencias que Lacan va tomando de la ciencia, en este caso de la cibernética. Markov va agrupando estas tiradas de 3 en 3, entonces anota en el primer grupo cara, cara y cara, ¿sí? Que voy a cambiar de fibrón. Cara, 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 ¿sí? Luego tomamos las siguientes 3, partiendo de la segunda, ¿no? Las siguientes 3, lo que tenemos es cara, cara, cruz. Anota eso en un segundo grupo. Luego tenemos una tercer tirada, que sería esta, ¿no? Cara, cruz, cruz. Anota esa tirada acá. Cara, cruz, cruz. Luego tenemos una siguiente tirada, que es cruz, cruz, cara. Cruz, cruz,
perdón, sí, cruz, cruz, cara, o sea, menos, menos, más, ¿no? Luego tenemos una siguiente tirada que es esta, que la estoy marcando ahí, menos, más, menos, o cruz, cara, cruz. Marcó la nota en el tercer grupo. Luego tenemos la tirada más, menos, más, o sea, cara, cruz, cara. Luego tenemos la tirada menos, más, menos, ya la tenemos acá repetida, con lo cual no la anotamos. Luego tenemos más, menos, menos, que ya la teníamos acá, ¿sí? Con lo cual no la volvemos a anotar. Y luego tenemos menos, 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 que marcó anota acá. Y una última tirada que es también menos, 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 ¿no? Es decir, lo que le queda conformado, ¿no? Son 3 grupos en los cuales él ordena, ¿no?, estas tiradas al azar según el siguiente criterio. El primer grupo, si se fijan, es un grupo que Markov llama el grupo simétrico, porque son aquellas tiradas de 3 en 3 en las cuales obtuve el mismo resultado de manera simétrica. Salió cruz, perdón, salió cara, salió cara, salió cara, salió cruz, salió cruz, salió cruz. En cambio, el segundo grupo, al que Markov llama grupo asimétrico, es el grupo en el que tenemos, por ejemplo, más, más, menos, o sea, cara, cara, cruz, ¿no? O en el que tenemos cara, cruz, cruz, o en el que tenemos cruz, cruz, cara. Es decir, es un grupo asimétrico porque no salió la misma cantidad de veces una opción que la otra. Y finalmente el tercer grupo, construido por Markov, al que llama grupo alternado, ¿no? Porque efectivamente tenemos menos, más, menos, más, menos, más, es decir, una alternancia de cara y cruz. ¿Qué es lo que muestra Markov con esto, ¿no? De que efectivamente en una serie de tiradas al azar, ¿sí?, como lo que define es la tirada siguiente, ¿no?, lo que va a permitir armar estos grupos, Markov muestra que si bien cada tirada individual es azarosa, agrupadas de este modo ya empieza a aparecer una ley, ¿no? Ustedes recuerdan, Lacan plantea en la conferencia que el azar es aquello que ocurre sin intención y que la ley también ocurre sin intención, pero que efectivamente es posible encontrar cierta legalidad, cierta ley en fenómenos como estos aparentemente azarosos, ¿no? ¿Qué es lo azaroso y qué es lo no azaroso en este caso? Que si yo tomo, por ejemplo, voy a borrar acá arriba, dejando los grupos tal como los armó Markov, ¿sí? Si yo tengo la primer tirada, ¿no?, más, 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 la que define, ¿no?, el lugar vacío, la incógnita, ¿no?, el interrogante que permanece, es que va a pasar con el siguiente grupo de 3. Y acá yo tengo posibilidad de que salga más o menos, eso es azaroso, insisto, hay 50% de probabilidad de que ocurra una cosa, 50% de probabilidad de que ocurra otra, y nada parecería hablar de ahí de alguna ley o de algún determinismo. Sin embargo, agrupados de esta manera, fíjense qué es lo que ocurre. Si sale cruz, yo lo que tengo es nuevamente un grupo 1, ¿sí? Parto de un grupo 1 y la siguiente tirada conforma un grupo también 1. Pero si hubiera salido cruz, si hubiera salido menos, yo lo que tengo es un primer grupo 1 y un segundo grupo 2, que es un grupo asimétrico, ¿sí? Lo que de ninguna manera puede ocurrir es que yo pase de un grupo 1 a un grupo 3. Puedo repetir grupo 1, puede volver a salir el grupo 2, pero nunca va a salir el grupo 3. Y si algo no puede ocurrir, si algo no es posible que ocurra, entonces ahí ya hay en juego una ley. Porque no es completamente azaroso, puede salir 1, puede salir 2, pero ya no puedo obtener de esta primer tirada agrupada de este modo
una opción 3. Lo mismo ocurre si partimos de cualquiera de los otros grupos, ¿no? Supongamos que nuestra tirada fuera ahora esta. Salió cara, salió cara, salió cruz. Nuevamente el lugar vacío es el que define la siguiente tirada de 3. Si acaso obtuviera cara, un nuevo más, fíjense que lo que tengo es un grupo alternado, o sea, un grupo 3, ¿sí? Partí de un grupo 2 y puedo obtener en la siguiente tirada, aparentemente azarosa, que de hecho es azarosa como tirada en sí misma, puedo obtener un grupo 3 o puedo obtener, si volviera a salir cruz, puedo tener nuevamente un grupo 2, pero nunca puedo tener un grupo 1. ¿Se ve? Es decir, yo puedo pasar de 2 a 3 o puedo repetir otra vez 3, pero sea cual sea la tirada, sea cual sea el resultado azaroso de la tirada, nunca voy a obtener de un grupo 2 un grupo 1, ¿sí? Y lo mismo podemos ver que ocurre con el grupo 3. Partimos de un grupo alternado, menos, más, menos, la siguiente tirada es al azar, puede salir más, si sale más yo tengo nuevamente un grupo 3, se repite la opción alternada, o puedo obtener una tirada que dé como resultado cruz, un menos, y en ese caso paso a un grupo 2, ¿sí? Que sería este caso. Partiendo de un grupo 3 alternado, yo puedo pasar a un grupo 3 o puedo pasar a un grupo 2, pero nunca puedo pasar a un grupo 1. Y así, con cada combinatoria que hiciéramos, Markov muestra que si bien cada tirada de manera independiente es azarosa, si yo las agrupo, si hago combinatorias de tiradas al azar, se va perfilando, se va obteniendo una determinada ley. Y esto se usa efectivamente para el cálculo de probabilidades, que es interesante porque Lacan señala que en todo lo que tiene que ver con la probabilidad, con los juegos de azar, el hombre está concernido en eso, a diferencia de las ciencias exactas, de ese universo de la precisión del cual habla Coiré con la ciencia moderna y la física galileana, donde nada del sujeto tiene lugar en ese lenguaje y en ese funcionamiento propio de las ciencias exactas. En las ciencias conjeturales, en la cibernética en particular, aunque el lenguaje es de pura sintaxis también, algo del sujeto está concernido de alguna forma en esas tiradas al azar, en los juegos de azar, dice Lacan, porque en esos juegos de azar el hombre ve jugar su destino, ¿sí? Por eso les traía el tema de las apuestas, ¿no? Bueno, hay gente que se juega más su destino que otros en esos juegos, ¿no? Hay gente que hipoteca su casa y pierde todo, pero hay algo ahí en la probabilidad, en la posibilidad de que algo ocurra o no ocurra, que el hombre se siente concernido. De hecho, los cálculos de probabilidades suelen hacerse respecto de fenómenos que tienen que ver con lo humano y no con fenómenos tanto de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer cálculos de probabilidades, conjeturas, ¿no? Lo que se conoce como especulación financiera respecto del valor del dólar, ¿no? O del valor de cualquier moneda extranjera en el mercado, en este caso el dólar, que parece interesarnos particularmente a los argentinos su variabilidad, ¿no? Es posible calcular de manera probabilística la variación del dólar, porque esa variación no es la variación natural, propia de un fenómeno natural, sino que varía en función de la intervención de los hombres, ¿no? Si la gente compra dólares o vende dólares, la fluctuación del dólar va variando y es posible calcular probabilísticamente qué va a suceder con el flujo de esa moneda. Lo mismo ocurre en otro tipo de fenómenos humanos como la elección, ¿no? La elección de un político, de un candidato político. Se hacen encuestas, ¿no? Las llamadas encuestas de opinión o los sondeos de opinión,
para tratar de predecir o calcular qué probabilidades hay de que tal candidato gane o no gane en las elecciones. Y todo eso es posible de anotarse en esta combinación binaria, ¿no?, de la cibernética, menos más, ceros y uno, etc. El ejemplo que trae Lacan, este es el ejemplo que les traigo, que también es de Lacan, pero no está en esta conferencia, es un ejemplo de las cadenas de Markov, que Lacan analiza y comenta en un escrito, que se los menciono solamente, no es bibliografía obligatoria del programa, ni mucho menos, pero se los comento para que tengan la referencia. Lacan tiene un escrito que se llama El seminario sobre la carta robada. Es un escrito donde Lacan comenta un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada, un cuento bastante conocido, que es inaugural en el género policial moderno, ¿no? Ustedes saben, Allan Poe fue el padre del policial moderno, tiene muchos cuentos famosos. La carta robada es un cuento que Lacan comenta y analiza en ese escrito, y en el apéndice de ese escrito, que se llama El paréntesis de los paréntesis, Lacan comenta esta secuencia combinatoria que les decía de Markov, ¿sí? Pero yendo al ejemplo que Lacan trabaja en esta conferencia, y para que no nos quede el video sin explicar eso, que al principio puede ser un poco extraño, ¿no? Lacan toma como ejemplo lo que ocurre con una puerta, elemento simbólico, hemos dicho en otra ocasión, elemento simbólico por excelencia, ¿no?, que a Lacan también le interesa como un ejemplo. Lo hemos visto lo hemos mencionado en la conferencia de lo simbólico y lo imaginario y lo real, aproximando la idea de la puerta al ejemplo que Lacan trabaja en esa otra conferencia de la contraseña, ¿no? Como es la contraseña, es algo que permite acceder o no acceder, ¿no? Si alguien conoce la combinatoria correcta, accede; si no conoce la contraseña, no accede. Y en eso se parece al elemento simbólico de la puerta, ¿sí?, que, como Lacan dice, no es tanto que tenga que estar abierta o cerrada, sino que lo que importa en una puerta, para que sea puerta y para que cumpla la función simbólica que tiene, es que funcione de manera alternada. Es decir, tiene que estar a veces abierta, luego cerrada, luego abierta, luego cerrada, y así sucesivamente, ¿no? Una puerta que está todo el tiempo abierta no cumple su función de puerta, ¿no? Como nos decían las abuelas, vivir en una carpa, ¿no? Porque una puerta que está todo el tiempo abierta es como una carpa. Una puerta que está todo el tiempo cerrada es un muro y tampoco cumple su función de puerta. Es decir, que hay algo ahí que es propio de la naturaleza simbólica, es que la puerta, para oficiar y funcionar como símbolo, tiene que funcionar por alternancia, ¿no? Lacan dice acá también por oscilación, o también por escansión, ¿no? Son todos términos que no indican exactamente lo mismo, pero que Lacan los utiliza acá como sinónimos, ¿no? Lo que importa en esta combinatoria es la alternancia, la oscilación, la escansión, ¿sí? Insisto, es también la característica propia del inconsciente, ¿no? El inconsciente aparece y luego desaparece, emerge en una formación del inconsciente y luego desaparece, es decir, hay una lógica ahí también de apertura y cierre, de escansión y oscilación al modo de la puerta. Lacan dice en la página 444, ¿no?, que la puerta no es algo totalmente real, ¿no?, que nos equivocaríamos si creyéramos que se trata de un elemento real, porque de hecho no hay puertas en la naturaleza, sino que su naturaleza es por entero perteneciente al orden simbólico. La puerta es un verdadero símbolo, y por ser un verdadero símbolo es posible anotar esa alternancia, esa escansión entre apertura y cierre, también con el lenguaje binario propio de la cibernética, que es lo que Lacan va a hacer con los esquemas
que ustedes encuentran, ¿no? En la página 447. Lo vamos a ir siguiendo el desarrollo que Lacan hace ahí para que se entienda el ejemplo. Comienza en la página 447, ¿sí? Lacan va a indicar con el número 0 que la puerta está cerrada y con el número 1 el caso en que la puerta esté abierta, ¿sí? Pero insisto, podríamos anotar esa alternancia, esa oscilación con cualquier otro código binario, ¿sí? 0 y 1 es propio de la cibernética, pero podría ser más, menos, podría ser cualquier otro código binario. De hecho, hay un trabajo que voy a comentar probablemente en un video a modo de anexo, de complemento, porque tiene que ver más con nuestra actualidad, con cómo los desarrollos de la cibernética han dado lugar a las máquinas informáticas que hoy conocemos. Y hay un trabajo muy interesante que se los anticipo de este autor, psicoanalista francés Jean Diener, que trabaja como poco a poco el lenguaje informático, el lenguaje que originalmente pertenece a las máquinas y a la cibernética, ha ido infiltrándose en el lenguaje humano y las consecuencias que esto tiene, ¿sí? Si bien es un contenido complementario, no es obligatorio para la materia, me parece que tiene algún interés mostrar cómo los desarrollos de la cibernética, acá estamos en la década del 50, pensemos, Lacan da esta conferencia a mediados del siglo pasado, y evidentemente los desarrollos de la informática y la cibernética con este lenguaje binario han ido increciendo con los años. Bien, para volver al ejemplo entonces, Lacan arma esta secuencia de cerrada, abierta, abierta, cerrada, en 3 puertas distintas, ¿no? Yo lo voy a distribuir en el pizarrón, voy a tratar de distribuirlo en el pizarrón de la manera más clara posible, porque por ahí en el seminario está directamente el resultado y no todo el proceso, ¿no? Lacan dispone 3 puertas distintas, cada una va estableciendo, ¿no? Filtrando el acceso o no acceso, porque una puerta, al igual que una contraseña, determina que alguien entre o no entre, ¿sí? Alguien que atraviesa, ¿no?, la combinatoria correcta de cada puerta, logra atravesar las 3 puertas e ingresar. Quien no, se queda en el camino, ¿sí? Dicho sea de paso, esto es un paréntesis, quizás podamos comentarlo también en alguna otra ocasión. Hay un relato, un cuento de Franz Kafka que se llama Ante la ley, ¿no?, que quizá también nos podría venir bien como lectura complementaria para ilustrar algo de eso. Es un personaje que se encuentra poco antes de morir ante las puertas de la ley, ¿no?, y tiene que ir franqueando una serie de puertas para poder acceder a la ley. Pero eso es un paréntesis que seguramente retomemos en otra ocasión. Lacan dice que tenemos una primer puerta cuya 4 casos, ¿no?, son 4 casos para la primer puerta, ¿no? El caso 1 es que esté cerrada, el caso 2 es que esté cerrada, el 3 que esté abierta, el 4 es que esté abierta. Vamos a suponer, dice Lacan, una segunda puerta cuya secuencia, cuya alternancia sea justamente 0, 1, 0, 1, es decir, como veíamos en el caso de Markov, acá tendríamos un caso simétrico, este sería un caso alternado, 0, 1, cerrada, abierta. La que define es la tercera, ¿no? Otra vez, la tercera tirada, si esto fue una tirada azar, la tercera puerta, ¿no?, es la que define lo que va a ocurrir. Y eso va a depender, dice Lacan,
de cuál es la ley, cuál es la fórmula, ¿sí?, que yo establezca para que la tercera esté abierta. Y ahí van a encontrar que Lacan plantea tres fórmulas distintas, o sea, tres leyes distintas que inciden en que esta combinatoria dé finalmente abierta o cerrada la tercera puerta. La fórmula 1, se las voy a leer para no perder tiempo anotándola en el pizarrón, ¿no? Establece que para que la tercera puerta, en cada uno de los casos, ¿no?, esté abierta, tiene que estar al menos una de las dos anteriores abierta, ¿sí? Esa es la ley. La ley que nosotros, dice Lacan, establecemos más o menos caprichosamente, establece que tiene que estar abierta al menos una de las dos anteriores para que la tercera esté abierta. Establecida esa ley, fíjense que esto solo puede dar 0, porque no hay ninguna puerta abierta en las combinaciones anteriores. Esto va a dar 1, porque tengo al menos una cerrada, pero tengo al menos una abierta. Esto va a dar 1, esto va a dar 1, ¿sí?, que es efectivamente el resultado que ustedes encuentran en la página 447 como fórmula 1, ¿sí? Ahora bien, podría ocurrir que yo formulara esto de otra manera, dice Lacan. Entonces plantea una fórmula 2, una segunda ley que va a determinar el resultado de otra manera. Esa segunda fórmula dice que es preciso, es condición para que la tercera esté abierta, que las dos puertas anteriores estén abiertas. Y eso cambia significativamente el resultado, porque entonces la primera va a seguir dando 0, pero la segunda también va a dar 0, puesto que la fórmula 2 exige que las dos puertas previas estén abiertas. El tercero también va a dar 0 y solamente daría abierta en el último caso, que es en el cual las dos puertas anteriores están abiertas. Y el tercer caso que dice Lacan reviste algún interés, ¿no?, es el caso en el que, fórmula número 3, se planteara una fórmula parecida a la primera, pero con un matiz. La fórmula 3 establece que para que la tercera puerta esté abierta, solo una de las anteriores tiene que estar abierta, ¿no? ¿Te recuerdan? La fórmula 1 era que al menos una de las dos estuviera abierta. Esta variante de la tercera fórmula establece que solo una puede estar abierta, y en ese caso esto va a dar 0, esto va a dar 1, esto va a dar 1 y esta va a dar 0, a diferencia de lo que ocurría en la primera fórmula, porque acá tengo dos abiertas y esta nueva ley, esta nueva fórmula establece que tiene que haber solamente una abierta. Bien, este es el divertimento al que Lacan se presta, pero dice que efectivamente esto podría constituir un juego de azar, ¿no? Uno podría hacer de esto una serie de tiradas al azar, donde voy avanzando en las puertas según las combinatorias, ¿no?, y cuáles son las probabilidades que tengo de que ocurra un suceso u otro, ¿sí? Insisto, todo esto a los fines de mostrar, ¿no?, cómo esta intuición freudiana con la que trabajamos en la técnica analítica, recordemos que este es un seminario sobre el yo en la técnica, en la teoría de Freud, en la técnica psicoanalítica, Lacan le interesa mostrar cómo esa técnica, que se apoya en la asociación libre, tiene un fundamento lógico, formal, ¿no?, que es posible anotar, ¿no?, que es posible inscribir. Uno podría inscribir la secuencia de una sesión, si eso tuviera algún valor. Uno podría anotar la secuencia combinatoria de significantes que ocurren en una sesión e ir anotando de esa manera los momentos de apertura y cierre del inconsciente, ¿sí? Y como es un seminario sobre el yo, con esto termino y con esto termina también la conferencia de Lacan,
el hecho de que se trate de un lenguaje, en el caso de la cibernética, pero también en el caso del lenguaje humano, Lacan concluye en la página 453 y 454 con una mención al tema del yo, ¿no? Es decir, comienza este seminario hablando del yo y mostrándonos cómo el yo freudiano está descentrado, que ese yo es otro, ¿sí? Que el yo no es amo y señor en su propia casa, como decía Freud. Y la conferencia termina, volviendo a esa idea, afirmando dos cuestiones que nos interesan, se las leo, ¿no? Como el lenguaje humano no es solo sintáctico, sino también semántico, ¿no? Lacan se pregunta, ¿qué quiere decir el sentido, ¿no? Es decir, el campo semántico, siendo que el lenguaje, a diferencia de la cibernética, el lenguaje humano tiene el aspecto sintáctico, pero también tiene el aspecto semántico, ¿sí? Solo que la semántica, decíamos, está supeditada y depende de la sintaxis, ¿no? Dice Lacan, el sentido consiste en que el ser humano no es el amo de ese lenguaje primordial y primitivo. Fue arrojado a él, metido en él y está apresado en su engranaje, ¿no? Es decir, nosotros estamos apresados en ese lenguaje que nos constituye, en esa sintaxis, en esa combinatoria de ceros y uno, en esa combinatoria de significantes, ¿no? Donde no somos los amos, los dueños de ese lenguaje, sino que ese lenguaje es el que nos determina, ¿sí? Y el que produce el sentido de aquello que el analizante o cada uno de nosotros en la situación de análisis, ¿no? Puesto a asociar libremente, es más claro, ¿no? Si bien nunca somos amos y señor de nuestro propio decir, de nuestra palabra, la asociación libre es una invitación, ¿no? A entregarse a ese lenguaje y que ese lenguaje simbólico de combinatorias sea el que arroje el sentido de lo que decimos. Y en la 454 concluye Lacan, nuevamente afirmando, el hombre no es aquí amo en su casa. Hay algo en lo cual él se integra y que ya reina por medio de sus combinaciones. Bueno, por supuesto vamos a trabajar esto con más detenimiento en las clases presenciales, pero queda este video como orientación, como siempre, para tener alguna idea ustedes de en qué puntos, en qué aspectos de esta conferencia, en este caso, conviene detenerse para nuestra asignatura. Nos estamos viendo en las clases, les mando un gran abrazo.